Buenas, en el día de hoy vamos a hablarles sobre los productores de hepatitis. Estos son los representantes al seminario y una continuidad. Bueno, tenemos que la hepatitis viral es una de las causas más comunes de enfermedades hepáticas en la población pediátrica. Aproximadamente del 10 al 20% de los niños norteamericanos han adquirido de una forma natural anticuerpos contra la hepatitis A y el 10% de los niños en alto riesgo en Norteamérica han sido infectados por el virus de la hepatitis B. La prevención de hepatitis C en los niños norteamericanos entre los 5 y 14 años es de un 0,2% a un 0,4%. Los virus de hepatitis A y B, estas causan una enfermedad hepática aguda y a menudo estos con ictericia y síntomas de constitucionales. La hepatitis B y C causan enfermedades hepáticas crónicas que rara vez evoluciona lo suficiente, lo más rápido posible, y esto puede producir una morbilidad en la niñez. La hepatitis C ya se desarrolló una vacuna contra ellas y se ha promocionado para que sean prontamente usadas contra en los niños específicamente que son los más afectados. Eh, tenemos que el virus de hepatitis A, esta se desconoce el grado en que los niños sirvan como el VHA, que es el virus de la hepatitis A, y esta se puede inducir tanto en los niños como en los adultos. El, el virus de la hepatitis A en las epidemias menores que en los niños, desde el año 1997 se desarrolló una vacuna de alta eficacia para controlar la tasa de contagio contra ello. Y una de las precauciones que se tenía para no tener una infección era lavado de manos, lavado de alimentos y la vacuna para la eficacia de esta. Con la vacuna se bajó el índice de la morbilidad, de la mortalidad y digamos, una promoción total para que los niños no padecieran enfermedades hepáticas. En el virus de la hepatitis B, aunque epidemiológicamente la evolución natural y la transmisión de este virus de la hepatitis B en los niños se ha caracterizado razonablemente bien, solo que los datos de la infección en las tasas ha subido prolongadamente. Esto también se halló junto con la enfermedad de carcinoma hepatocelular y esta se asoció a que era vinculada contra el virus de la hepatitis B y por eso era causada con ella. Se ha desarrollado una administración de drogas y alimentos para que esta sea controlada con aquellos pacientes y niños que han sido infectados con ellos. Y se ha promovido diferentes tipos de prevenciones como el uso de anticonceptivos, la vacuna, no uso de sangre, no tratar con sangre porque también se pueden infectar allí. Y el tatuaje también es una de las precauciones que se utiliza para que no contraigan la enfermedad de hepatitis B. Listo, bueno, prosiguiendo con todo lo que ha dicho mi compañera, encontramos que el virus de la hepatitis C, este fue descrito en el 1989 y es la principal causa de hepatitis no A y no B. Desde entonces se ha disparado el conocimiento sobre este virus que está relacionado pues con la infección crónica en adultos. Se sabe mucho menos sobre la epidemiología, el método de transmisión y la historia natural pues, de la enfermedad en los niños. Como ya lo mencioné anteriormente, encontramos que el virus de la hepatitis C fue identificado y caracterizado en este año de 1989, después
de múltiples investigaciones para la detección de genoma del virus de la hepatitis no A y no B. Pero aquí algo muy importante es que han visto reconociéndose como la causa mayor de este tipo de hepatitis y una causa importante de las hepatitis crónicas. No se ha podido infectar cultivos celulares y el único pues, animal que ha sido de experimentación útil es el chimpancé. De hecho, más notable de las infecciones por el virus de la hepatitis C es su capacidad para persistir aún en presencia de una buena respuesta inmune, humoral y celular del huésped. ¿Esto por qué? Debido a tanto a la alta tasa de mutaciones, que esto lo que hace es facilitar mecanismos de escape como la elevada producción y aclaramiento de viriones del virus de la hepatitis C, la cual se produce a un ritmo de 10 viriones por día con una vida media de 2 horas. También encontramos que la infección por el virus de la hepatitis en la población en general se caracteriza por una evolución crónica y en general benigna, tal como lo demuestran los estudios epidemiológicos prospectivos y retrospectivos, pero sin embargo en una evolución crónica pueden pues, aparecer de una manera progresiva lesiones histológicas hepáticas. Encontramos también que la hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma, así como complicaciones clínicas por la hipertensión portal y deterioro analítico de la función hepática. Por lo tanto, en la clínica pues, se pueden considerar diversos pronósticos, desde enfermedades leves, lentamente progresivas, hasta enfermedades muy graves que estas van a provocar una insuficiencia hepática, con complicaciones potencialmente mortales y que estas pueden precisar un trasplante hepático. Eh, Algo muy importante y que hay que resaltar es que cada vez hay más evidencia que sugiere que la patogénesis de la lesión hepática inducida por por este virus pueden deberse a la respuesta inmune del huésped en lugar pues, de a través de la citolisis directa mediada por el virus. Aquí se requiere que muchos más trabajos en esta área en los niños con infecciones crónicas por el virus. Los intentos de desarrollar una vacuna segura y eficaz contra el virus se han visto frustrados. ¿Por qué? Porque hay unos múltiples genotipos que son especies y por una alta tasa de mutación, aunque el virus pues, es una de las principales causas de cirrosis, como ya lo mencioné anteriormente, y también de cáncer en adultos. Aún no se han definido los medios no inmunes para la detección temprana pues, de estas afecciones. Y por último, encontramos que se necesita con urgencia terapias antivirales eficaces. ¿Por qué? Porque los informes describen el tratamiento con interferón alfa en niños. Las tasas de respuesta a largo plazo varían de un 0% a 45%, aunque las mejores tasas de respuestas virológicas sostenidas se han informado en poblaciones no estadounidenses en los que el genotipo de este virus es resistente al interferón, es menos prevalente, debido a que el tratamiento con la combinación de interferón y ribavirina ha producido mejores tasas de respuesta sostenida en adultos. Están indicados ensayos pediátricos, que es pues muy importante, eh, multicéntrico a gran escala, y se ha demostrado que una forma de interferón acción prolongada es capaz en adultos como terapia de combinación. El uso de estas terapias en niños tendría pues los beneficios de la terapia una vez a la semana con niveles resultantes de interferón sostenido en la sangre. Bueno, yo ahora voy a hablarles un poco sobre la hepatitis fulminante y el carcinoma hepatocelular. Se describe a la falla hepática aguda grave como hepatitis fulminante debido a su condición de rápido deterioro multiorgánico. La hepatitis fulminante es un síndrome raro que se caracteriza por necrosis masiva rápida del parénquima hepático, recordando que un parénquima es el tejido esencial de determinados órganos como los pulmones, el hígado o los riñones, siendo este caso del hígado. Entonces, esto también acompañado de una disminución del tamaño de este mismo, conocida como atrofia amarilla aguda. Por lo general se produce después de la infección por el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B, como aparece en la imagen. Aunque también puede ser causado por daño tóxico e intoxicación por paracetamol. En el lado derecho tenemos pues, los datos mundiales, unos datos mundiales que son de entre los años 2001 y 2011,
donde se reportó que 2.981 pacientes se trasplantaron por el hígado por causa de la hepatitis fulminante. 1.948 se trasplantaron en América, 569 en Europa, 193 en Oceanía, 192 en Asia y 79 en Sudamérica, de los cuales 1.021 fueron hombres y 1.735 fueron mujeres, como vemos en la gráfica, la de abajo y la de arriba. La de abajo es la de las diferentes zonas geográficas y la de arriba de los hombres y las mujeres. Por favor, continúa. Bueno, en el diagnóstico tenemos que se basa básicamente, pues valga la redundancia, en el diagnóstico. En el diagnóstico y a su vez en la historia clínica acompañada de imágenes que pueden ser ya sea por TAC o por diferentes tipos de radiografías. Entonces, el diagnóstico exige descartar enfermedad hepática previa y, por otro lado, confirmar la presencia de signos clínicos y bioquímicos de insuficiencia hepatocelular, como son la encefalopatía hepática y la actividad de protrombina inferior al 40%. El proceso diagnóstico ante un posible cuadro debe incluir historia clínica detallada, indagar exposición a tóxicos, a fármacos o antecedentes de exposición potencial a virus, una exploración física cuidadosa y a su vez exploraciones complementarias de laboratorio y estudios de imágenes para ayudar a excluir cirrosis y establecer la etiología de la enfermedad. Aquí, como podemos ver, tenemos una imagen del lado izquierdo donde, bueno, tenemos un hígado con básicamente un hígado bastante grande, hepatomegalia. Podemos observar diferentes, pues, por así decirlo, LOEs. Los LOEs son lesiones ocupantes de espacio hepático. Estos LOEs son los que están como negritos, que están dentro de la zona que es el hígado. Del lado izquierdo tenemos, pues, este es un paciente de 73 años que consulta por ictericia y síndrome constitucional de menos de 2 meses de evolución. Del otro lado tenemos, pues, un hígado normal, un hígado sano, donde, bueno, básicamente aquí podemos observar las diferencias de tamaño. Entonces, del lado derecho tenemos los tratamientos. Los tratamientos consisten básicamente en el trasplante de hígado. Los pacientes con diagnóstico de falla hepática fulminante deben ser manejados en una unidad que cuente con todos los recursos necesarios para su atención, incluyendo un programa de trasplante hepático. El trasplante de hígado es imperativo en este tipo de situaciones. Por favor, continúe. Listo, ahora hablando del carcinoma hepatocelular, el cual es básicamente un tipo de cáncer primario de hígado. Este se desarrolla más comúnmente en personas que padecen enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis, causada básicamente por la hepatitis B o la hepatitis C. Del lado derecho tenemos el diagnóstico. El diagnóstico consiste en exámenes de sangre, en pruebas de diagnóstico por imágenes como TC o IRM, como la habíamos visto anteriormente. Y tenemos también la biopsia hepática, que en algunos de los casos, para extraer una muestra de tejido hepático, es necesario dicha extracción para el análisis posterior del laboratorio. Ok. Entonces aquí pues tenemos otra vez una imagen pues básicamente para referenciar y tenemos la biopsia, que es la extracción de tejido hepático para su análisis. Siguiente. Ok, entonces aquí tenemos el tratamiento, el cual básicamente trata de dos formas, de cirugía y de destruir células malignas como cualquier otro cáncer.
Entonces tenemos del lado izquierdo la cirugía, la cual se basa en la cirugía para extirpar, ya sea para extirpar el cáncer o la zona con cáncer, si todavía hay tiempo de hacer eso, o la cirugía de trasplante de hígado total, en el que se trasplanta el hígado, se cambia por un donante y listo, se trasplanta totalmente el hígado. Del lado derecho tenemos el tratamiento que se basa en destruir las células malignas, la cual no trata, no es necesaria una cirugía. Tenemos primero administrar quimioterapia o radiación directamente a las células cancerosas, destruir las células cancerosas con calor o frío. Tenemos la radioterapia, la inmunoterapia y por último tenemos la terapia con medicamentos con diana específica. Siguiendo el tema, entonces, en cuanto a lo que es el objetivo de investigación, en este caso, todas las hepatitis, su principal objetivo era caracterizar la epidemiología actual. Primero que todo, en la hepatitis A, aparte de esta caracterización, tenía que era identificar la eficacia relacionada con la edad de la vacuna de este tipo y también su fisiopatología en cuanto a la que era la fulminante. En la hepatitis B, aparte de caracterizar, también tenía que desarrollar mejoramientos de las vacunas y de las terapias antivirales. También la aplicación de las políticas públicas pues para mejorar todo lo que era la adaptación nacionales e internacionales e investigar también los papeles mutantes de este virus en diversas formas clínicas. En cuanto a la hepatitis C, entonces teníamos que aparte de esa caracterización epidemiológica que se hacía, también se identificaba o se buscaba su origen natural y su patogénesis, con el fin pues, de desarrollar mejores sistemas de mayores sistemas experimentales, ya sea cultivos celulares o modelos animales. También mejorar lo que eran las terapias antivirales e investigar el mecanismo de hepatocarcinogénesis. Y por último, la hepatitis fulminante, pues esta lo que hacía era investigar nuevas causas virales y mejorar el manejo clínico. Pasa, por favor. En cuanto a las estrategias de esta investigación o las cuales se utilizaron, tenemos en la hepatitis A, pues básicamente caracterizó lo que era la epidemiología de esta y posterior a esto, pues relacionado con la vacuna. También se estudió lo que era la seguridad y la eficacia de ella, su fase latente también, se estudió la eficacia en niños con enfermedades hepáticas, con enfermedades crónicas también, y también se identificó y se caracterizó lo que era la carga viral. En cuanto al virus de la hepatitis B, este también se caracterizó y se identificó el modo de transmisión de este virus en los niños y posterior a la vacuna. ¿Por qué? Porque en algunos casos hubieron niños que a pesar de que tenían las vacunas, se infectaban con este virus de la hepatitis B. También eso hizo que buscaran más recursos para desarrollar vacunas más eficaces de las que ya se habían intentado o las que ya habían probado en algunos casos. También se buscó describir la epidemiología de la infección de este virus, adoptándolo internacional y promocionándolo legalmente y en forma de educación, pues para así conseguir pruebas precisas en los países de origen, como el gobierno federal de los Estados Unidos. También investigar lo que era el impacto de las defensas inmunitarias deterioradas en la patogenia y también mejorar los medios para prevenir la transmisión de esta hepatitis B. También desarrollar
terapias antivirales seguras y eficaces y organizar un grupo de estudio pediátrico para así promover lo que eran los ensayos controlados. Por otra parte, en cuanto a la hepatitis viral, la hepatitis C, aparte de esta caracterización epidemiológica que se hacía, se buscaba, como ya lo había dicho, su historia natural, sus métodos de transmisión, su patogenia, a las enfermedades hepáticas inducidas pues por esta hepatitis. En niños también se investigaba lo que eran las funciones relativas a los factores virales, como su carga viral, el genotipo, las especies, también los factores del huésped, como la duración de la infección, la coinfección, que es ya relativo a una infección. También se buscaba lo que era la medicación de inmunosupresores, también el contenido de hierro en el hígado, pues que porque era muy importante, ya que pues, esta enfermedad es producida en el hígado, y otras fuentes de estrés oxidativo. Las respuestas de las células B y T del huésped también se buscó en esta estrategia, fue muy importante. También se investigó el papel de los reservorios virales, estos que no eran hepáticos, incluso también se tuvo en cuenta lo que eran los linfocitos y la médula ósea, también en los niños con infecciones crónicas puestas a este virus de hepatitis C. Se diseñaron también ensayos clínicos pues, para investigar las intervenciones para prevenir lo que era la transmisión materno-fetal. Y pues también se realizó un ensayo multicéntrico pues, para probar nuevos agentes antivirales en niños con las infecciones crónicas. En cuanto a la hepatitis fulminante, pues se desarrolló básicamente un enfoque sistemático para detectar el origen viral de los niños con hepatitis fulminante. También se desarrolló un registro para los niños con hepatitis fulminantes para rastrear el resultado y así pues desarrollar lo que era una base de datos con todos estos datos y pues así con estos datos hacer lo que eran unos ensayos para proseguir a lo que era las mejoras del manejo de toda esta hepatitis viral. Bueno, ahora para tener en cuenta un tema muy importante que básicamente son los financiamientos de todas estas investigaciones, donde entra mucho el tema del horario y los requisitos, ¿verdad? Donde están presentes unas agencias muy importantes que son las gubernamentales federales y las locales. Entonces, ¿qué hacían estas agencias? Estas básicamente financiaban muchas de las investigaciones que eran requeridas en niños como la hepatitis viral, como lo estamos viendo en esta presentación. Entonces, las prioridades que cabían dentro de este tema era que los niños que estén próximos de 5 a 10 años y los requisitos de investigación tenían una clasificación, ¿verdad? Bueno, entonces está la clasificación de virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y también virus de la hepatitis fulminante. Entonces, en cuanto al virus de la hepatitis A, se incluyeron muchos temas importantes para el financiamiento, como fue la eficacia de la vacuna contra el virus de la hepatitis A en lactantes. Esta investigación fue financiada por 2 años y se tuvieron en cuenta 2 grupos. Esto llevó un costo total de $250 por año. Y también llevó un costo de $1 millón. Como fueron 2 años, entonces ya fue sumando a $1 millón. Entonces, para el virus de la hepatitis B, tuvieron en cuenta los ensayos antivirales multicéntricos, pero principalmente en los niños que estaban con infección crónica por virus de la hepatitis B. Entonces, aquí los gastos básicamente fueron por 5 años, o sea, por cada 5 años iban gastando $500,000.
Entonces fue una suma total de 2.5 millones de dólares. Esto llevó a que la investigación para el virus de la hepatitis C se realizaran estos mismos ensayos multicéntricos, pero ya eran nuevos los tratamientos antivirales. Igualmente se venía realizando en niños, pero con los que venían presentando infección crónica por el virus de la hepatitis C. Aquí ya los gastos fueron más diferentes, ya que se presentaron subvenciones. Entonces, esas subvenciones, esta investigación del virus de la hepatitis C se hizo por 10 años. Entonces, por cada 10 años se vendrían invirtiendo $200,000, que viene siendo un total de $6 millones. Entonces, estos tres tipos del virus de la hepatitis, el total vendría siendo 14.5 millones. Y para hablar como un caso extra, que es la hepatitis fulminante, aquí se tuvo muy en cuenta lo que eran los registros nacionales y también los ensayos multicéntricos, que vendrían siendo nuevos tratamientos para la hepatitis fulminante en niños. Esto porque desde que empezaron la investigación con el virus de la hepatitis B hasta la C se venían haciendo ensayos multicéntricos. Pues porque presentaban mayor eficacia y los resultados estaban siendo más efectivos tanto en los lactantes como los niños que van de 2 a 5 años. Entonces, para la hepatitis fulminante se realizó por 10 años y cada 10 años se invertían $300,000. Esos $300,000 dieron un total de $3 millones. Y para unas investigaciones extras que realizaron de unos nuevos patógenos virales de la hepatitis, también se realizaron por 10 años, tuvieron en cuenta 2 grupos y invirtieron $150,000, y en el año, cada 10 años, se tenía un total de la inversión que eran $3 millones. Entonces, todo el gran total neto de todas estas investigaciones que vienen de la hepatitis A, B, C fulminante y los nuevos patógenos viene dando un total de $30,5 millones. Siguiente, por favor. Entonces, con esto se tuvieron unos resultados sanitarios y económicos para la previsión a 10 años, ¿verdad? Entonces, los costos médicos y sociales que estaban siendo asociados con la infección del virus de la hepatitis A en niños y adultos se estimaron en los 488.800 millones anuales en los Estados Unidos. Y los niños con infección por virus de la hepatitis B en los Estados Unidos pueden requerir tratamiento con interferón o también otras terapias antivirales. Entonces, si el costo de ese tratamiento se basa en los costos actuales del interferón, 1,000 niños por cada año estaban un total de $4,000 por año. Entonces, redondeándolo a los 10 años, ya serían $40 millones. Entonces, debido a que al virus de la hepatitis C es aproximadamente más común que el virus de la hepatitis B en los Estados Unidos, las cifras cuando se comparan para el tratamiento, pues ya serían de $160 millones. Y no se han calculado otros costos médicos y sociales para la infección de la hepatitis B y la hepatitis C en niños. Entonces, en los Estados Unidos, cada año 3 niños se someten a trasplantes de hígado por el virus de la hepatitis A, que es por aproximadamente $150,000. Y por 10 años el costo vendría siendo ya por $4.5 millones. Entonces, la hepatitis viral fulminante, que no es A ni tampoco es tampoco E, es responsable de 25 trasplantes de hígado en niños en los Estados Unidos por cada año. Entonces, con un costo de trasplante mínimo de $150,000 por 10 años, esto se totaliza a $37.5 millones. Entonces, esto tiene $5 millones adicionales para el seguimiento durante todo este periodo, es decir, para medicamentos adicionales, equipo
equipo médico que necesite el paciente. Entonces, estos costos no incluyen los gastos adicionales que se vienen llevando en casa. Entonces, la investigación se empezó a desarrollar pues para una mejor comprensión que vienen presentando esos virus de la hepatitis. Entonces, esto es para mejorar los tratamientos y también las posibles medidas, pero ya para que sean preventivas, ¿verdad? Entonces, para lo que es la hepatitis, ya se vienen presentando unas causas de prevención y promoción, y esto es para considerar la morbilidad, la mortalidad y también la carga financiera que presenta esta rara enfermedad. Siguiente, por favor. Listo, bueno, ya para concluir, con base en lo que hemos mencionado anteriormente, tenemos que la hepatitis causada por virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, esta causa una morbilidad considerable en la infancia y una mortalidad en los adultos. Aquí es necesaria una mejor comprensión de la epidemiología, de la patogénesis, de la transmisión, de la historia natural y función de la respuesta inmune del huésped a estos virus. Encontramos que los ensayos multicéntricos pues, de nuevas estrategias de tratamiento para el virus de hepatitis B y virus de hepatitis C y el desarrollo de una vacuna que sea eficaz para el virus de la hepatitis C son de suma importancia, teniendo en cuenta su nivel A, B o C es tratable, mientras que el nivel A es completamente tratable, mientras que el B y C existe riesgo pues, de la muerte, el paciente y la falla en medicina. ¿Por qué? Porque aquí se le proporciona, pues en el caso de la hepatitis C, es una etapa ya terminal y normalmente pues es difícil que se supere la enfermedad en esta etapa. Encontramos que la vacuna pues contra la hepatitis sigue siendo la forma más efectiva de intervención para prevenir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.